que de hecho avivadores, generales de Dios, que predicaban estando enfermos. O sea, ellos sanaban a mucha gente por el poder de Dios, pero ellos seguían enfermos. Entonces tú estás contando algo que rompe expectativas porque Dios te sanó a ti. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu peor momento en esos inicios de ministerio? Por alguna razón, las mujeres más importantes en mi vida han partido antes que yo. 10 jóvenes a ayunar y a orar. Y de esos que tuvimos experiencias tan maravillosas como sentir la mano del Señor tocándonos en medio de una noche, de esos, los 10 hoy son ministros del Evangelio. O sea que fueron experiencias muy poderosas y fueron comienzos que muy gloriosos. Pastor Israel Jiménez, un espacio donde serás edificado a través de una palabra reveladora directamente desde el corazón de Dios. Disfruta y comparte. Atrapa esta palabra. Bendiciones, Pastor Israel Jiménez de este lado en este programa especial Atrapa esta palabra. Nos sentimos muy contentos porque hoy que tenemos un invitado especial, la cual amamos mucho, respetamos, un hombre de trayectoria, de testimonio, un hombre la cual yo lo considero un general de Dios de estos tiempos, un inspirador. El hombre, como le dicen por ahí, el hombre de la voz gruesa de autoridad. Con nosotros el Bishop Rudy Gracia. Bishop, qué alegría. Gracias para mí. Es un honor estar con ustedes y ver lo que Dios está haciendo en toda esta área para su gloria. Amén, amén, amén. Tengo unas breves preguntas que quiero hacerle. De hecho, todos los hombres de Dios que he entrevistado le he hecho la misma pregunta, pero siempre sacamos una sustancia diferente, porque con cada hombre de Dios, Dios está marcando una historia diferente. Claro. Y a cada quien Dios le da una porción diferente. Así que tengo unas cuantas preguntas que hacerle. La primera pregunta es, ¿dónde inicia el ministerio del Bishop Rudy Gracia y cómo fueron esos comienzos? Fue muy interesante el ministerio de Bishop Rudy Gracia, que en aquel entonces no éramos obviamente obispos en el cuerpo. Comenzó en las calles. Oh, wow. Literalmente alguien nos compartió el evangelio y nosotros decidimos tirarnos a las calles a alcanzar jóvenes. No teníamos una iglesia, sí teníamos una líder que fue la pastora Mireya Camilo, y nos reuníamos en una casa, y de aquellas reuniones en la calle y aquellas incursiones en la calle nacieron de nuevo muchos jóvenes que hoy en día son ministros en el cuerpo de Cristo. O sea, wow, que fue prácticamente un despertamiento muy poderoso en la República Dominicana, que comienza de una manera muy rústica, pero que termina de una u otra manera afectando toda nuestra generación. Wow, poderoso. Empezar un ministerio en la calle y ver cómo Dios ahora lo lleva a las naciones y a los pueblos, eso es una señal de esperanza, de que Dios de cualquier rincón puede sacar una perla para mostrarlo al mundo. Dentro de esa misma pregunta, yo quisiera hacerle hincapié en lo que es, ¿usted recibió a través de alguien una palabra profética o escuchó la voz de Dios audible que le confirmó su llamado o algo por el estilo? Pasó tiempo para yo verdaderamente comenzar a tener experiencias donde entendí que el Señor me había llamado y me había apartado para su servicio. Después de eso que pasó, literalmente una semana después que yo me convertí, donde todavía yo no tenía ni siquiera una Biblia mía, sino que yo prediqué mi primer mensaje de unos tratados de Chick Publication, uno que se llamaba Esta fue tu vida. Wow. Yo tomé el carro de mi mamá, lo paré en medio del parqueo de lo que se llamaba Plaza Naco, un centro comercial en República Dominicana. Me subí encima de ese carro y comencé a predicar. Y es interesante que yo estuve predicando en New York,
a los ministros de toda el área del Bronx y de Manhattan y todo eso. Y se acercó a mí uno y me dijo, tú no me conoces, pero yo me convertí y recibí un milagro de sanidad aquel día que tú estabas encima de aquel Mazda predicando. Yo me convertí y hoy soy pastor en la ciudad de Manhattan. Wow. Entonces fue muy interesante lo que pasó. Tiempo después sí recibí palabras proféticas, sí tuve visiones divinas y hubieron momentos muy críticos donde, por ejemplo, puedo recordar como a las 3 de la mañana un día, un ángel del Señor se me apareció y me dio instrucciones de lo que estaría pasando en mi vida por los próximos 10 años. Y fue exactamente tal cual como ese ángel me lo dijo aquel día. Nosotros vivimos experiencias impresionantes. Recuerdo que no mucho tiempo después fue Semana Santa. Mis padres se fueron de la casa a las playas, como es costumbre en nuestro país, para los que no son creyentes, obviamente. Y nos reunimos 10 jóvenes a ayunar y a orar. Y de esos que tuvimos experiencias tan maravillosas como sentir la mano del Señor tocándonos en medio de una noche, de esos, los 10 hoy son ministros del Evangelio. O sea que fueron experiencias muy poderosas y fueron comienzos que muy gloriosos. Y mencionas jóvenes. Sí. Quiere decir que en ese tiempo, eso es una de las señales que ha dado mucho fruto de grandes hombres de Dios, que desde la juventud buscaban a Dios, se reunían a orar, a leer la Biblia, a ir al monte, a vigilar. Yo no sé nada en mi vida que no sea esto. Yo tenía 15 años de edad cuando vine al Señor. Y los primeros 15 años de mi vida fueron años donde lo pasé en mi casa paterna, donde nunca, o sea, yo no te sé lo que es un cigarrillo, yo no sé lo que es una bebida alcohólica. Así me pasó a mí también. Claro, o sea que fue algo, y de acuerdo a la palabra, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella día y noche. Así crecimos nosotros. Nosotros crecimos meditando en la ley de Jehová, amando a Dios y sobre todo soñando con que el Señor nos usara de la manera que nos ha usado en estos últimos años. Me imagino que de acuerdo a ese testimonio no fue difícil para usted aceptar el llamado de parte de Dios porque ya estabas apasionado. Absolutamente no. Para nada difícil. Yo no escatimé en lo absoluto para servirle al Señor. Esta ha sido mi vida y ha sido la vida más gloriosa que he podido vivir. Es maravilloso el poder descubrir su asignación eterna desde una temprana edad. Es correcto. Yo no tuve confusiones ni cuestionamientos. Todo fue servirle al Señor desde mis primeros años. Poderoso. La segunda pregunta que tengo es, durante ese ministerio que tú ejercías en tu llamado de la predicación, ¿pasaste un momento crítico, un momento fuerte, un momento difícil? ¿Cuál fue tu peor momento? Porque muchas veces mencionamos el mejor, pero a mí me gusta hacer hincapié en el peor porque de lo peor se sacan buenas experiencias y buenas enseñanzas. De hecho, las adoraciones más contundentes que Dios le da a alguien es en su peor desierto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido tu peor momento en esos inicios de ministerio? Yo diría que es interesante que el peor momento de mi inicio en el ministerio está de alguna manera conectado con el peor momento que yo he vivido en los últimos años también. Porque por alguna razón las mujeres más importantes en mi vida han partido antes que yo. Wow. Una de las primeras cosas y de las cosas más traumáticas que me acontecieron cuando yo recién comencé en el ministerio fue la partida de mi abuela con el Señor. Fue algo muy desconcertante para mí porque apenas habían transcurrido días, por decir así, que ella había aceptado al Señor.
yo le había predicado, a pesar de que ella era dirigente de los franciscanos y todo este tipo de cosas. Un día el Señor me usó para traerla a los pies de Cristo y ella parte con el Señor. Luego parte mi mamá, que era una persona demasiado importante. Ya yo estaba en el pastorado cuando mi madre parte con el Señor. Y en días pasados, por decir así, una década atrás, la partida de la pastora María, mi esposa. Entonces lo digo así porque realmente, ciertamente dice la palabra que el último enemigo que será puesto bajo los pies del Señor es la muerte. Entonces, nosotros los mortales siempre llevaremos como lo más radical negativamente que pueda acontecer en nuestra vida la partida de los seres queridos. ¿Habrá alguna respuesta que Dios te ha dado en base a eso? Sí, yo creo que sí. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es, si nosotros miramos la vida de todos los hombres de Dios, los hombres de Dios van a atravesar por muchísimas cosas dolorosas, porque un momento de dolor te puede enseñar más que 10 años de risa. Wow. Por eso el rey Salomón dice en el libro de Eclesiastés: yo prefiero ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Y cualquiera lo tildaría de masoquista, pero no es cierto. Cuando tú vas a la casa de luto, que tú veas a tu familiar en un ataúd, tú comienzas a reevaluar lo que estás haciendo en la vida. Tú comienzas a darle prioridad a lo eterno. Tú comienzas a decir, hay ciertas cosas que tengo que empezar a hacer y ciertas cosas que debo de dejar de hacer porque ves brevedad en la vida. Wow. Pero cuando tú vas a una fiesta, lo único que tú haces es reírte, comer y volver a tu casa sin ningún tipo de cambio. Entonces, lo que quiero decir en base a esto es, los momentos dolorosos son necesarios para que el carácter del hombre de Dios sea formado. Es interesante lo que yo escuché los otros días, y es que los tiempos duros hacen hombres duros. Wow, poderoso. Atrapen esta palabra, atrápenla. Absolutamente. Y los hombres débiles hacen tiempos duros. Wow. Es una locura, pero así es. Tremendo. Así es. Entonces, en nuestro país hay un refrán popular que dice: lo que no mata engorda. Correcto, sí. Y lo cierto es, y eso está basado, lo decimos nosotros, sí, cuando claro. se cae un pedazo de algo y nosotros éramos muchachos y decíamos, no, lo que no mata engorda, y te lo comías. Y la realidad es que lo que no te destruye te hace más fuerte. Amén, así es. Y yo puedo testificar que los dolores y los momentos difíciles y los valles que yo he experimentado en mi vida me han hecho el hombre de carácter que soy hoy. Gloria a Dios. No infalible, Claro. pero sí un hombre con un carácter inquebrantable. Wow, poderoso. La tercera pregunta, para seguir avanzando: ¿cuál ha sido tu mayor experiencia sobrenatural, espiritual, que tú hayas vivido a solas con Dios? O en algún evento, alguna actividad, algo que tú hayas experimentado que nadie haya sabido, pero que tú sí lo has sabido. Wow, han sido varias. Pero yo recuerdo en mi juventud, mis padres estuvieron envueltos en algún momento de su vida en espiritismo. Una vez una mujer espiritista tocó el lado de mi costado y dijo, él va a tener complicaciones en sus riñones. Lo que yo no sabía en ese entonces, porque no existe magia blanca, todo es magia negra, era que esa mujer estaba siendo un instrumento del enemigo para maldecir mis riñones. Pasaron literalmente 10 años y yo comienzo a tener problemas en los riñones, unos dolores horrendos, perdonando si soy muy franco, pero comencé a orinar sangre y comenzaron unos síntomas muy fuertes y el Señor me ordena que ayune por 3 días. El primer día fue algo impresionante, el segundo día fue algo impresionante, pero el tercer día
yo siento que el Señor me visita. Yo estoy en un baño encerrado, sin comer y orando en el suelo. Wow. Y de repente se enciende una luz. Y cuando yo abro los ojos, yo estoy esperando ver que alguien por alguna razón entró al baño, y en realidad era una luz sobrenatural. Yo miraba hacia afuera y me daba cuenta que era de noche, eran literalmente las 3 de la mañana, y había una luz dentro de ese baño. Y de esa luz yo escuché al Señor decirme: rompe esa maldición que esa bruja hizo muchos años atrás. Gloria a Dios. Y en el instante en que yo rompí esa maldición, el dolor se fue, el quebranto se fue. ¿Por qué esa experiencia fue tan significativa para mí? Porque esa experiencia toma lugar cuando yo vine de la República Dominicana a los Estados Unidos y estaba buscando dirección de Dios para comenzar en el ministerio. Y en ese momento yo salí de ese baño, como yo digo, como cuando los muchachos salen de las películas de karate, que tú sientes que tú eres Bruce Lee, ¿verdad? O por lo menos así era en los tiempos de uno. Uno salía de una película de karate como que era Bruce Lee. Yo salí de ese baño de esa manera. Wow. Y desde ese tiempo el arrojo que eso provocó en mí nunca se ha ido de mí. Wow. Fue una de las primeras veces que yo salí rugiendo de un lugar, y no he dejado de rugir en todos los años que tengo en el ministerio. Bendito. O sea, eso causó una confianza sobrenatural, y he tenido muchas experiencias sobrenaturales. Y que conste que muchas veces ver un hombre de Dios enfermo, que de hecho avivadores, generales de Dios, que predicaban estando enfermos. O sea, ellos sanaban a mucha gente por el poder de Dios, pero ellos seguían enfermos. Entonces tú estás contando algo que rompe expectativas, porque Dios te sanó a ti. O sea, no seguiste con esa enfermedad y ministraba a otro, porque lo más frustrante es: Señor, se sanó fulano y yo, ¿cuándo me voy a sanar? Exacto. O sea, es impresionante cómo testifica eso y cómo eso ha marcado tu vida, porque no solo ahora oras por otro para que sea sano, sino que tú también recibiste ese milagro. Absolutamente, absolutamente. Todo labrador tiene que comer de los frutos primero. Correcto. Y nosotros, tanto en lo bueno como en lo malo, vamos a ser los primeros en probar el asunto. Vamos a ser los primeros en comer de los frutos. Así es. Entonces es muy difícil ministrar aquello que tú no has experimentado. Correcto. Y la realidad es que eso causó en mí un arrojo que hasta el día de hoy, mucha del coraje y el denuedo que tengo, lo puedo rastrear a experiencias como estas. Poderoso, poderoso. Cuarta pregunta para el hombre de Dios, ya estamos terminando. ¿Cuál es tu verso bíblico favorito y por qué? Yo sé que un verso bíblico determina muchas cosas en la vida de un hombre de Dios. Mi verso bíblico predilecto, por decir así, hay tantos versos. Pregunta. ¿Esto nunca nadie te lo había preguntado o sí? No creo, la verdad. O sea, que hay una exclusividad aquí hoy. Así es, así es. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Por qué es tan importante para mí este verso? Porque nosotros comenzamos nuestro caminar en Cristo en el momento más oscuro de la noche. Porque empieza a amanecer precisamente cuando la noche alcanza su mayor oscuridad. Pero desde ese momento que comenzamos, nuestra senda debe ir convirtiéndose en algo más lleno de luz. Con la mira a llegar a un día de perfección, en unción, en gloria, en gracia y en poder. Así es. Entonces yo he vivido y he caminado esta senda en la esperanza y en la fe de que así es, de que cada paso que doy incrementa la gloria de Dios, y de que llegará un día de perfección en la luz de Cristo en mi vida, en mi ministerio, en la vida de mi familia y en todo lo que hago. Ese verso ha servido como mi mapa de la palabra para perseguir las mejores cosas que creo que Dios tiene para nosotros. Poderoso. En tu peor noche experimentará la mayor luz de Cristo. Así es. Y lo poderoso es que todo irá de aumento en aumento. Amén. Última pregunta para el hombre de Dios. ¿Qué consejo le das a esta generación? Claro,
Tengamos en cuenta que yo creo que tú en tu ministerio has visto entre 3 o 4 generaciones, Sí. pero a esta de hoy en día, basado en tu experiencia de manera breve, ¿qué consejo le da específicamente a esta generación de hoy? Yo creo que lo más importante que esta generación tiene que entender es que Dios puede hacer en 10 segundos lo que a nosotros nos tarda 10 años. Wow. El libro de Juan capítulo 15 lo dice bien claro. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos y separados de mí, nada podéis hacer. Nada. No existe un recurso por el cual nosotros podamos avanzar o triunfar más poderoso que la presencia de Dios. Wow, wow, wow. Eso es algo tan importante. Es algo que poco a poco se ha ido, la presencia de Dios se ha ido sustituyendo por metodologías y sistemas e ideas y todo tipo de cosas humanas que no tienen nada que ver. Cuando David iba a avanzar hacia Goliat, se quitó la armadura de Saúl y se fue solo con su fe y con la presencia de Dios. Wow. Eso es todo lo que toma. Entonces muchas personas hoy en día, muchos cristianos, muchos jóvenes están estancados porque andan buscando cosas que realmente no tienen el poder para llevarnos hacia adelante. Wow. Es la presencia de Dios. Dice la palabra nos habla de que el Señor no nos dejaría huérfanos, sino que nos enviaría al Consolador. Cuando usted no enfatiza en la presencia de Dios, usted está caminando como un huérfano, desprotegido, sin tener el amparo de Dios. Jesús miró a Israel y dijo: ¿cuántas veces no he querido ponerte bajo mis alas, como la gallina alberga sus polluelos debajo de las alas? Y hasta Dios te tiene pena cuando tú no estás metido bajo la presencia de Dios. La presencia de Dios, lo que nosotros podemos obtener en tiempos de devoción, de oración y de búsqueda de Dios, vale más que cualquier otra cosa. Correcto. Cualquier otra cosa, porque separado de Él, nada podemos hacer. Nada. Nada. Generación presente, separado de Dios, nada se Así puede es. hacer. Así. Bishop, gracias. Wow. Una entrevista sencilla pero poderosa, sin desperdicio. Yo sé que usted ahí va a ser edificado. Recuerde darle like, comentar, darle a share, darle a entender a alguien que en un conversatorio hay palabras edificantes. Yo sé que tú que estás ahí atrapaste una palabra y te va a bendecir a ti y a otros. Así que suscríbete en YouTube, dale a seguir en Instagram, dale a seguir en Facebook. También busque las redes sociales del Bishop Rudy Gracia. Usted será bendecido. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.